Así que ya saben cómo dice, banda. Data Suculenta presenta la horrible verdad detrás del lapicero, su lado más oscuro. ¿Y quién es Lapicito? Es una historia rara. Sé que es familiar de Gomita. Es un chavo que la hace de payaso y salía en estos programas mañaneros de Televisa. No me acuerdo cómo se llama. Y luego empezó a hacer una carrera en internet. Luego quiso hacerle a la música. Hacía canciones muy. Hasta Ari se escucha mejor que Lapicito. Hasta se nota más decente Aria en comparación de Lapicito. Y bueno, Sabadazo, exacto. Sabadazo. Que hay un Gomita. Sí, Gomita es una. Actualmente es una figura de la farándula de la televisión mexicana, pero realmente no tiene mucho poder aquí. Pero bueno, vamos a ver, dale. Hay casos que te llegan como un chisme más y después están esos que te dejan con el culo para el norte. Uy. Y te dejan 1000 preguntas rebotando en la cabeza. Eso fue lo que pasó con el influencer conocido como Lapicito. Lo que empezó como una simple entrevista en un podcast terminó destapando algo mucho más turbio, mucho más profundo, mucho más difícil de mirar a los ojos. No era una anécdota graciosa, es algo tan oscuro que te hace decir, pará, ¿cómo nadie vio esto antes? Y mientras el clip explotaba en redes, aparecían más voces, más historias, más piezas de un rompecabezas que nadie quería armar. Un rompecabezas donde el payaso dejó de dar risa, donde detrás de la sonrisa pintada había un tipo demasiado peligroso. ¿Querés saber todo sobre este caso? Entonces agárrate porque esto es data suculenta de verdad. Miriam, pon la tetera. Estás a punto de ver una historia llena de secretos, violencia, malos tratos y cosas mucho más perversas. Es acá donde las risas pasan a convertirse en gritos. Son gente nefasta. Vamos a arrancar con el origen de todo. El 7 de diciembre de 1999, en la Ciudad de México, donde una familia le daría la bienvenida a Alfredo. Lo que pasa es que son medios donde importa mucho el ego, ¿sabes? Y regularmente la gente que tiende a crecer en estos lugares son gente pero muy egocéntricas, a niveles súper exageradísimos. Así, nivel marca diablo, o sea, mira, si fuera por ellos, o sea, se lamirían ellos mismos, ¿no? O sea, sacarían un clon de ellos y luego se autofollarían, se detonarían a sí mismos, la verdad, se darían una autodetonada. Entonces, la neta, ¿no? O sea, vaya, ¿no? Estos lugares fomentan mucho a ese tipo de personas, ese tipo de gente súper nefasta, que creen que todos les deben algo, que se hacen los súper espirituales, pero son una gente de porquería. Entonces, regularmente los espacios de estos de farándula se prestan mucho a eso. La gran mayoría, no todos. Entonces, son gente que con un escalón se marean, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Pues es por eso, ¿no? O sea, el lugar es tan competitivo y tienen que estar poniendo su nombre y rostro a cada cosa en la que aparecen, porque si no, no sobreviven en ese medio. O sea, también es muy cruel el medio en el cual se desarrollan. Los medios tradicionales son muy crueles y tienes que estar al tiro y tienes que estar haciendo favores, dar favores, recibir favores, hacer favores, de cualquier tipo, hasta incluso de los ricolinos, ¿no? Por ejemplo, ¿no se acuerdan de esa historia de Lonrod? De que lo contactó un productor de Televisa y le dijo, es que tenemos que hacer un acting donde tú y yo tenemos unos besos y sin ropa nos empezamos a tocar. Y Lonrod con cara de ¿qué? Es que es actuación del método. Es necesariamente forzoso que lo hagamos. Entonces, ¿qué carajo? Ay, no. Entonces, imagínate, ¿no? Si esto ocurre en niveles bajos, ¿qué ocurrirá en los niveles altos? Y Lapicito estaba adentro, pero adentro. O estaban adentro de él, una de las dos. O se vuelve Become el juego. Ya, entonces... Ordaz Campos, el chico que después sería conocido como Lapicito, un apodo inocente, casi tierno, que no decía nada, pero escondía mucho. Su familia, los Ordaz, no era una familia convencional, era un lugar donde se vivía en modo espectáculo desde antes de saber caminar. Música, maquillaje, vestuarios, luces y la eterna lógica del circo donde el show tiene que continuar.
El padre, Alfredo Ordaz Barajas, y la mamá, Elizabeth Campos Palmerín, armaban un pequeño emporio de entretenimiento infantil y los 3 hijos crecieron directamente sobre el escenario: Gomita, Lapicín y Lapicito. 3 hermanos diseñados para hacer reír a la gente, un ambiente donde la palabra diversión estaba escrita en piedra. Freddy, desde chiquito, tenía esa energía que le gusta a la gente: ojos expresivos, carisma natural y un timing que sorprende para un nene que todavía no llegó a su primera década de vida. Y fue justamente eso lo que lo llevó a pegar un salto gigante a los 9 años, cuando entró al programa que definiría toda su adolescencia: Sabadazo. Para cualquiera que haya vivido los domingos frente a la televisión mexicana, Sabadazo era un monstruo cultural: música, sketches, concursos épicos, y ahí, entre adultos ¿Alguien de ustedes vio Sabadazo? Yo no, la neta. Para serles sincero, yo veía que existía ese programa, pero así decía: ¿y esta madre qué? ¿Y esta porquería qué? Suena mal, pero pues la neta, ¿no? O sea, como que yo decía, ok, ¿no? O sea, bueno. Y luego producidos, aparecían estos 3 hermanos vestidos de payaso, haciendo reír como si lo hubieran hecho toda la vida. Freddy se convirtió rápidamente en el favorito del público. Su imagen de nene dulce e hiperactivo se convirtió en parte del ADN de un montón de familias. Y durante 6 años, del 2010 al 2016, se volvió parte del paisaje televisivo. Un chico que literalmente creció frente a cámaras. Cuando Sabadazo se canceló en 2016, muchos pensaron que la historia de Lapicito había terminado. Pero Freddy ya había entendido algo clave de la nueva era: que el internet es un monstruo cósmico, uno que te puede dar una carrera igual o más grande que la tele. Primero pasó por Enamorándonos, otro programa popular. Después directamente abrió su propio canal de YouTube, Soy Freddy, donde no tardó en conseguir millones de seguidores en la plataforma. Transformó el carisma televisivo en contenido digital, amplió su público, convirtió su vida en producto, y el personaje de Lapicito siguió acompañándolo a todos lados como una sombra que ya no podía desprenderse. Todo parecía perfecto. La historia de un famoso que alcanzó la cima, pero cuando uno mira más allá de los reflectores y del maquillaje, hay un relato mucho más aterrador, y nadie se atreve... ¿Dónde existirá ese canal? A ver. Lapicito. Soy Freddy. Hace 4 meses, hace 5 días, así despedí mi familia, soy Freddy. 24 horas con mi novia. Ya no sé. Aún se sigue pintando de... este es contenido que duele. Es ese tipo de contenido que te lastiman. Que lo ves y dices, es tanto cringe que mi hígado no lo puede procesar. Ayuda. Es cáncer. Qué bueno que la vacuna rusa contra el cáncer ya va a venir para borrar este canal. Ya. Dios. Haber ese lado hasta ahora. ¿Te imaginas venir a conocer Japón, pero no como un turista cualquiera? Te estoy hablando de venir acompañado de un tal Juanito. ¿Por qué? Porque se viene el tour del carajo. Imagínate poder recorrer Akihabara de mi mano. Y no solamente recorrer la friqueada, recorrer también toda la cultura, la comida, etcétera, etcétera. Hacer un buen tour japonés friki. Si viste mis videos por Japón, bueno, la próxima quizás vos podés recorrer todos esos sitios conmigo. Pero Akihabara, como bien dijimos, pasando por Shibuya, ¿por qué no? Kioto, Osaka, ¿a dónde más querés ir? ¿A dónde me viste? Bueno, por ahí te voy a mostrar dónde compro todas mis cosas escapando de las trampas de turistas. Te voy a mostrar las máquinas expendedoras más extrañas. Y por si fuera poco, vamos a ir a todos esos lugares turísticos, obviamente. Pero sobre todo también a los turísticos frikis. Así que te vas a poder sacar, por ejemplo, una foto con un Gundam gigante. Y por qué no, un EVA 01 gigante. Dale, ponete las pilas y venite conmigo a Japón. Se viene un tour del carajo pensado para vivir Japón en serio, no como turista automático. En la pantalla tenés todas las vías de contacto. Ahí el team del carajo te va a estar contactando con todo lo que necesitas saber: el itinerario, las formas de pago y cómo hacer para reservar tu lugar. Y no importa dónde estés, si estás en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, vas a poder sumarte y vivir esta experiencia. Si tenés 1000 preguntas dando vueltas, escribiles ahora mismo. Los cupos son limitados y toda la info también está en la descripción y en el enlace.
Para entender cómo todo se vino abajo, hay que hablar de un detalle que parece mínimo, insignificante, pero que abre la puerta a un momento incómodo. En el caso del lapicito, todo comenzó con un anillo. En el año 2020, durante un programa en vivo, la conductora Cecilia Galiano se encontraba bailando cuando de repente se le cae su anillo de compromiso. Todo pasa demasiado rápido. Un segundo antes estaba brillando en su mano y un segundo después había desaparecido entre luces, disfraces y gente moviéndose de un lado a otro. Y ahí es donde aparece Freddy. En el video se ve cómo él se atraviesa frente a todos, se agacha, toca el piso y vuelve a incorporarse rápido. No dice nada, no mira a nadie, solo se agacha y sigue con el show. Pero la secuencia coincidía exactamente con el momento en el que el anillo se perdió. Para Cecilia eso fue suficiente para sospechar, y para su prometido Mark Thatcher también. De hecho, su testimonio fue directo, sin rodeos. Decía que había visto cómo Freddy lo tomaba del piso. Lo que en cualquier otra circunstancia habría sido un accidente de vestuario, acá se transformó en una acusación pública que prendió fuego las redes. Lapicito se robó el anillo, pero la historia no terminaba ahí. Es verdad, esa historia del anillo fue muy controversial en su momento. Yo la escuché, de que Lapicito se robó un anillo. Y luego, o sea, te sorprende que alguien en Televisa te roba. Pues bueno, te tardaste en darte cuenta. Porque en la misma toma también aparecía otro personaje, un animador disfrazado que también se agachaba de una forma muy similar. Y todavía más sospechoso, había un disfraz de oso en escena. Y era la única mano que realmente parecía agarrar algo, dándole a entender que también se lo pudo haber llevado. Lapicito contó su versión años después. Aseguró que ni siquiera sabía qué se había perdido, que él simplemente se agachó por reflejo, que nunca le dijeron nada al salir del set. Que su gesto no tuvo nada que ver con el anillo. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones, pero al final nunca se comprobó quién tomó el anillo. No hubo evidencia definitiva. Pero el daño ya estaba hecho. Fue la primera vez en la que acusaron a Freddy de algo, y también el detonante para descubrir todo lo que vino después. Para entender la sombra que rodea a Lapicito, hay un punto donde la historia obliga a bajar la voz. Hay que hablar sobre el nivel de violencia que había dentro de su propia casa. La familia Ordaz no solo vivía del espectáculo, también vivía bajo tensión constante. Y quien terminó revelando esa parte oculta no fue Freddy, ni su hermano, ni nadie externo. Fue Gomita, Araceli Ordaz, la hermana mayor. Ella fue la que un día apareció en un podcast llorando, acusando lo que su padre le hacía a su madre. De repente el país veía lo que había detrás de los vestuarios coloridos y los sketches de payasos. Un papá que ejercía violencia física, control, explotación, y que había roto el límite más básico, el de la seguridad de sus propios hijos. Gomita contó que llevaba años guardándolo, que soportó palizas y humillaciones de todo tipo, que su mamá también sufría y que la familia entera venía sobreviviendo a un ambiente tóxico que se escondía detrás de las funciones de circo. Pero lo más choqueante no fue la denuncia, fue Lo que nunca me quedó claro es que ¿realmente eran cirqueros o estaban muy metidos en el tema espectáculos? O sea, se participaban en eventos y esas cosas, porque esa parte nunca me quedó como muy clara, realmente. Una vez caí en la calle y se me cayeron unas monedas que tenía en la mano. Una chica me dijo, oye, Sonic, fíjate bien. XD. Pero sí, o sea, yo me quedé con cara de no, gay, ok. Entonces, no sé, nunca entendí esa parte de la historia, pero sí que su padre le abusaba de ellos físicamente, no de una manera deliciosa, no, a base de golpes. Hazme reír, perro, y ¡paz! El latigazo. Tú, cuenta un chiste. Había un alemán, un gringo. Te hablaste mucho. Me imagino. Tú, deja de llorar y sonríe. Me imagino que algo así era. Ay, qué malo por burlarte. No se burle. Serio. La reacción de Freddy. Mientras su hermana se abría ante el público, él aparecía en otro clip hablando del tema como si estuviera comentando el clima, sin darle la importancia que merece. Como en todas las familias hay problemas. Después de ese comentario, remató diciendo que había mucho chisme, que la gente opinaba sin saber que él amaba a su familia y que todo estaba bien. Incluso contó que vio uno de los videos con otra persona y que se rieron.
Sí, así como escuchás, ese contraste con su propia hermana fue en quiebre total. Mostraba una desconexión emocional enorme, una distancia afectiva que iba a repetirse más adelante, siempre con el mismo patrón: minimizar, reír, ignorar. Y lo más irónico es que poco después, en otro podcast, dijo una frase que quedó dando vueltas como un boomerang: mi mayor logro en la vida es ver feliz a mi mamá. Pero cuando su mamá estaba envuelta en años de violencia, él no dijo nada. Cuando su hermana pidió ayuda, él tampoco dijo nada. Y cuando la verdad se hizo pública, se burló. Esta es la primera vez que el público ve a Freddy sin maquillaje, como lo que verdaderamente es. Si uno se queda solo con las polémicas recientes, parece que todo en la historia de Freddy es caos, gritos y violencia. Pero no. Como suele pasar en estos casos turbios, el principio es casi siempre perfecto, un cuento de hadas. Que no puedes, y con Freddy, ese inicio era tan dulce que hasta era empalagoso. Porque si algo repetían todas sus exnovias, desde Lily, pasando por la bebecita, Ana Karen y Fernanda, es que el primer Freddy, el Freddy del principio, era irresistible. Era el chico ideal. Ese que parece salido de una película romántica y que te vende la fantasía de que encontraste al hombre más atento del planeta. Te regala flores, te sirve el desayuno en la cama, pasa el tiempo con vos y te llena el WhatsApp con mensajes tiernos cada vez que respirabas. Y todas decían lo mismo: me enamoró porque era increíble, caballeroso, detallista, atento. Y claro, con ese arranque, ¿quién sospecha algo? Nadie, ni vos. O sea, hacía el love bombing. Ah, mira. ¿Tendría sentido la historia de violencia familiar? Bueno, el love bombing a veces es un reflejo de eso, ¿no? O sea, como que lo que no pude mostrarle a mi mamá en su momento, yo se lo voy a demostrar a mi mujer. Y sopas. El love bombing, cuando se aburre, ¡pum! Golpiza. No, está mal burlarse de eso, perdón. Pero regularmente es un patrón que se da. El love bombing es eso, ¿no? O sea, inundas de amor y de, bueno, entre comillas, amor, atención y un montón de cuidados a la persona, pero cuando ya te aburres, cuando dices, bueno, no es la mujer que esperaba, o no sé, no quiero, o ya me da hueva, pues ya deja abandonada, la violenta, porque también no puedes dejar a un lado o dejar atrás pues la herencia de la violencia. La violencia siempre sigue un ciclo muy raro. Como San Valentín, dame besito. Como San Valentín, dame como cajón que no. No. Yo soy virgen, casta, virginal, ¿vale? Esas cosas son del diablo. Vos, ni yo, ni la persona que lo vive en primera fila. Pero hay otro detalle que se repite demasiado para ser coincidencia. Muy temprano en la relación, él empezaba a hablar mal de su ex. No eran comentarios aislados, era un patrón que se repetía. Que estaban locas, que eran tóxicas, que lo celaban sin razón, que querían arruinarle sus nuevas relaciones. En cada una de ellas, Lapicito tenía una función clara: engancharte emocionalmente. Y por eso el contraste posterior dolía tanto, porque la persona del principio desaparecía como si nunca hubiera existido. Pero en este punto de la historia, ese contraste todavía no se veía. Todavía no había gritos, ni insultos, ni manipulación de ningún tipo. Solo había un chico que te trataba bien y te llegaba a decir cosas como: nunca nadie me había tratado así. Y claro, cuando ese es el punto de partida, el resto del ciclo queda perfectamente armado. Freddy te armaba la historia de que era el novio perfecto, pero en algún punto esa jugada no le salió y todo se fue cayendo en picada. Y ese quiebre empezó cuando empezó a hacer bromas pesadas. Mira, ninguno es peor, o sea, ninguno es malo, o sea, el problema está en cuando estás en Televisa. Ese es el problema, cuando trabajas en Televisa, ese es el gran problema. Hay nahuales y payasos que trabajan en Televisa, no confíes, huye de ahí. Y comentarios de mal gusto disfrazados de chiste. Las chicas lo describen igual, de pronto ya no era tan lindo. Una frase simple, pero que condensa todo. Porque sí, claro, cuando Freddy cambiaba en serio. Gritos por cosas mínimas, portazos, reclamos, agresiones. Una dijo que él explotó porque vio que ella había seguido viendo una serie sin avisarle. Otra que la regañaba por detalles tan absurdos que no daba ni para discutirlos. Todo era motivo para estallar. En esa etapa entra en juego la técnica favorita de cualquiera que usa el dolor psicológico, el gaslighting, hacer creer a la otra persona de que el problema sos vos, sembrar las dudas e inseguridad para tener el control absoluto. Frases como: ¿estás loca? ¿Te estás imaginando cosas? No dije eso, tú eres la exagerada. Eso nunca pasó.
La discusión siempre terminaba en el mismo punto, él impecable, ellas confundidas, pidiendo perdón por cosas que ni habían hecho. Una contaba que lo confrontó con pruebas de infidelidad y aún así terminó creyendo que ella era la problemática, porque él se lo repetía hasta desgastarla mentalmente. No es... El Tommy, ahí se nota que Tommy estudia filosofía. Dice, la verdadera pregunta es, ¿payaso los que visten para dar risas o los que son y no lo saben? Hay una distinción entre ser y parecer. ¡Oh, Dios mío! Ya denle un título a este joven, por favor. Ya sabe retórica. Vamos, denle su premio. Al mismo, dame XD, ¿no? No. Yo soy virgen, ¿sí? Alta, pura, virginal, franciscana, libre de pecado por los siglos de los siglos. Amén. Estás viendo Eso bien, es pecado, borré eso porque tú pecado, malinterpretas ¿no? todo. Y mientras todo eso pasaba, el círculo alrededor de ellas empezaba a achicarse. Aislamiento puro con comentarios como: tu amiga no me cae bien, tu familia te mete ideas en la cabeza y ya no vayas con ellos. Yo nada más quiero paz contigo. Una de sus ex dijo que pasaba meses sin ver a su mamá porque ya no quería generar conflictos. Otra dejó de salir con amigos porque siempre había un problema. Después, el cuento de hadas se transformaba en una relación tóxica, permanente. Una de ellas lo explicó de forma directa. Ya ni le contestaba porque me daba miedo. Atrás quedaron esos días donde lapicito era sinónimo de entretenimiento. Y en su lugar tenemos a un manipulador que es capaz de decirte cualquier cosa con tal de quedar bien. Y lo más inquietante es que, según todas ellas, aquí todavía no habían visto lo peor. Esto era solo el calentamiento de algo que estaba por escalar mucho más. Es en esta parte de la historia donde desaparece cualquier margen de malentendido. Acá entra la violencia física, frontal, directa, imposible de suavizar. Todas las exnovias que hablaron coinciden en algo turbio. La violencia nunca empezó de golpe. Primero era un jaloneo suave, un agarrón del brazo, un apretón de muñeca. La típica señal que muchas víctimas, por miedo o por vergüenza, tratan de minimizar. Pero con Freddy, como ya vimos que pasaba en otras áreas de su vida, todo escalaba hasta llegar al peor escenario. Una de ellas lo describió así: al principio solo la sujetaba fuerte como para calmarla, pero con el tiempo ese gesto dejó de ser contención y se convirtió en control. Apretar hasta dejar marcas, moverla de un lado a otro, impedirle que salga de la habitación, jalarla bien fuerte cuando él decidía que la conversación no había terminado. Otra contó que literalmente la tomó de las muñecas hasta que su hermano, el mismo Lapicín, intervino porque empezó a ver que la cosa se estaba saliendo de control. Y cuando un tercero interviene es porque la situación ya no es discutible, es extremadamente peligrosa, y en algún punto Freddy llegó a usar los golpes en toda regla. Una relató cómo él le daba puñetazos en el pecho repetidos, sin medir consecuencias, sin pensar en el daño. Otra contó el episodio donde, en plena discusión, él le aventó un micrófono. Ella salió al escenario sangrando, con la cara todavía húmeda y el labio partido, haciendo el show como si nada, porque en ese mundo, el mundo del espectáculo, todo se tapa, todo se maquilla, todo se oculta detrás del personaje. Me falta mucho contexto de esos golpes. O sea, sé que los golpes por sí solos ya son un problema, pero hay un contexto, o sea... No quiero decir ni quiero que me malentiendan como de, ay, ellas lo provocaron el no. Es que hay que ver el contexto para entender si esto es su... Miren, hay algo muy loco, que es que, por ejemplo, hay algo que se le conocen como brotes de ansiedad por separación. Cuando hay personas que están en una relación y tienen este tipo de brotes de ansiedad, se les nubla la vista. Bueno, se les nubla como que la vista, los valores, los pensamientos, y empiezan a agredir como un tipo de respuesta a una situación en que los está encajonando, ¿no? O sea, como que ven la situación de, demonios, esta vieja ya se me va a ir, carajo, ¿cómo le hago para mantenerla aquí? Sopas que le pega, ¿no? Entonces, es una cuestión de, o sea, es un brote de ansiedad, pero en un nivel muy as fuck, ¿no? O sea, entonces me suena un poquito a eso, ¿no? Como que parece, por eso digo, no hay contexto del, por ejemplo, estaban discutiendo, ¿qué estaban discutiendo? ¿Cuál era el tema? Le dijo, te voy a dejar,
o le reclamaron de, es que tú no, o sea, esas palabras son importantes para entender de dónde viene el brote. O sea, si, claro, primero para ver si es un brote y segundo, si no es simplemente un tipo de arranque de violencia exacerbada porque XD, o sea, suena muy así. Entonces, como que falta mucho ese contexto de ¿qué estaban discutiendo? ¿Estaban discutiendo de base? ¿Salió de la nada? Si salió de la nada, y sí hay una bronca, ¿eh? Pero si hubo un contexto el cual activó la conducta violenta, puede venir por parte de un brote de ansiedad muy, muy, muy jodido. Entonces, lo que necesitaría el lapicito es, llevarlo al psiquiatra, darle cosas para la ansiedad, un poquito de terapia ahí de, a ver, mijo, ¿por qué reaccionas así ante la posibilidad de perder algo? No, es que he perdido mucho en mi vida. Sí, o sea, yo estoy presuponiendo muchas cosas porque no hay mucha información, pero puedes presuponer cosas a partir de su historia, ¿no? Como que tal vez vivió en decadencia, con el tiempo aprendió a que las cosas se ganan o se ganan, no puedes perder, porque perder significa no comer o vivir mal, y lo que menos quiere es ser pobre, ¿no? Entonces, habría que ver ese tipo de situaciones. O sea, hay cosas, hay cosas. El acto por sí mismo es horrible, o sea, eso sí se denuncia, pero lo que me cuestiona es todo el marco que hay ahí. Pero bueno, está bien, está bien. Lapicito, estás bien loco, vato. Y lo más macabro es que había momentos donde la violencia estaba justificada por el contexto, en las rutinas de circo, donde se supone que los golpes son parte del acto. Solo que en su caso no eran parte del acto, eran golpes reales. Golpes que te dejan en shock y hacen que te preguntes, ¿qué carajo está pasando aquí? ¿Te imaginas que de repente No, hombre, ¿te imaginas? De repente llega la psiquiatra de Dross y le dice unas palabras así de, rojo, oso, ventisca, montaña, mitlaquetcuchi. Y de repente, ¡pum!, que el lapicito se vuelve violento, ¿no? Es el soldado del invierno. El soldado del circo, ¿no? No manches. Esos brotes, así en un juzgado, esos brotes psicóticos están justificados porque doctora psiquiatra de Dross trajo palabras claves para condicionar la conducta de mi acusado. Por ende es inocente. Traigan al psiquiatra. Y de repente empieza a decir las palabras y sopas que se golpea al juez el lapicito, ¿no? Una cosa así. El payaso del invierno. Estaría muy loco eso. Ay, no. Sí, pero les digo, me falta mucho contexto en medio, ¿eh? Hay mucho contexto en medio. O sea, no digo que exista justificación para la violencia, pero sí hay que entender por qué salen esos brotes, si no es por una cuestión psiquiátrica o de hábitos. O sea, hay gente que se habitúa a reaccionar con violencia a partir de ciertos temas o de cierta incomodidad. Y la mejor forma de defenderse o de defenderse ante esa situación o de buscar tener la razón es por medio de estas condicionantes como la violencia. O sea, es muy compleja. Pero siempre hay una causa, siempre hay una. Acá, la violencia aparecía en todo momento, cuando discutían, cuando trabajaban, cuando estaban en público y cuando estaban solos. Y durante esos episodios aparecían también frases que eran igual de turbias. Si no te callas, te voy a ahorcar. Una de ellas describió un momento donde él estaba tan fuera de sí que ya no lo reconocía. Sudor frío, labios morados, respiración entrecortada, mirada perdida. El humor y el entrenamiento desaparecieron. Pues sí, es que sencillo. Es tan sencillo como busca un DSM-5 o un CIE-11 y busca la palabra sociópata o psicópata. Y de por sí los juristas y los abogados no deberían saber de psicología, pero no la estudian, así que les vale madre. Es un psicópata, o sea, es un término que ellos se agarraron por existía en el DSM-2 y lo dejaron ahí. Ya después lo dejaron a nivel legal. Es un psicópata. Cuando se hicieron famosas las investigaciones de gente que ya venía con el chip de vamos a masacrar gente, ¿por qué? ¿Por qué no? Y tú, ok. Okay. Mi tremendo frío en el Tommy Cis. Abismo, ¿qué es un es un aparato que Gomita, la mujer del bikini morado, usa mucho? Porque nadie la quiere. No es cierto, yo quiero a Gomita. Te quiero mucho, Gomita. Completamente, porque en lugar de eso tenemos a un hombre encima de una mujer ejerciendo fuerza sobre ella para tener control cuando las amenazas
no alcanzaban. Freddy había cruzado todos los límites y lo más triste y lo más real es que muchas de ellas pensaban que podían controlarlo, que si se quedaban calladas, si no respondían, si cedían, él se iba a calmar. Pero la violencia nunca responde a esa lógica. Nunca baja porque vos bajes. El influencer que todos conocen como Lapicito es en realidad un monstruo, uno que estaba oculto hasta que la verdad salió a la luz. Después de que salieran los testimonios, lo que vino después fue la respuesta de Freddy, y lo que dijo nos dejó a todos con el culo para el norte. Él admitió que tenía dos personalidades. Sí, así como escuchás, una frase que podría sonar a metáfora, a exageración televisiva, si no fuera porque todas describen ese cambio como algo real y completamente visible. En varios relatos aparece la misma secuencia, la discusión se intensifica, él empieza a respirar distinto. Pero el tema de la discusión, o sea, la bronca está en el tema de la discusión, porque no creo que sea simplemente discutir, la cuestión está en el tema. ¿Cuál es el tema que activa ese modo soy un mierdillas? No, o sea... La mirada se endurece, la mandíbula se traba y entonces el cuerpo entero se transforma. Una de ellas lo contó con un nivel de detalle que te eriza la piel. Sudaba frío, tenía los labios morados, los ojos ya no eran los mismos. Esa escena se repite como un déjà vu doloroso y el mismo Freddy reforzaba toda esta narrativa. Lapicito es mi máscara. Cuando sale Lapicito nadie lo puede hacer enojar y acá la cosa se pone verdaderamente ¿Es como turbia. en Glass? Una de sus ex relató un episodio en el que estaban discutiendo. Él ya estaba en ese estado de transformación y de repente se puso de pie, la agarró del brazo y la empujó hacia la cocina. Ella pensó que quería alejarse, respirar, terminar la pelea, pero no. Él abrió un cajón, sacó un cuchillo y le dijo con una mirada fría: te voy a enseñar lo que es miedo de verdad. El mismo Freddy, que muchas lo trataban como la pareja perfecta, al mismo tiempo te amenaza de muerte con un cuchillo en la mano, Glass, sudando frío, como si tu vida no valiera nada. Lo más perturbador es que inmediatamente después de amenazarte, también podía cambiar de tono como si nada hubiese pasado. Bésame, dame un abrazo, te estoy regalando una sonrisa. Ese vaivén emocional, del terror a la ternura forzada, es un patrón de abuso psicológico tan extremo que varias víctimas dijeron sentirse desdobladas, como si su mente se desconectara para sobrevivir. Y la cosa no termina acá. Dentro del programa La Casa de los Famosos, sin saber nada de lo que sus ex habían dicho, Comita contó una escena casi idéntica. Hablaba del cambio de ojos, del cambio de energía, del cuerpo tenso, del miedo que sentía cuando él entraba en ese estado. Ella lo vivió antes que todas las demás y lo describió con una precisión que da miedo. Ahí la gente conectó los puntos y se dieron cuenta de que los testimonios no eran exageraciones ni comentarios de despecho. Había un patrón y por más que él lo quiera ver como una máscara, la realidad es otra completamente distinta. Esa máscara no existe. El maquillaje no actúa solo. El personaje no se hace cargo de los golpes. Un trastorno del estado de ánimo podría ser. Puede ser, un trastorno del estado de ánimo. ¿Pero qué sería? ¿Depresivo o bipolar? No lo veo como un bipolar. Porque no va a faltar. Tiene múltiples personalidades. No, manches, ¿tú qué sabes? Entonces, Lapicito tiene la personalidad de la bestia. Sí. Como en Glass ahí de soy la bestia. Ahora soy la madre. Ahora soy el payaso. No, o sea. Tengo trastorno de múltiples personalidades. Eso no existe. No existe. Bueno, sí, pero no es tan como creen. No te cambia el nivel. Pero sí se nota. O sea, si esto fuera cierto, no sé. Es que me falta mucho contexto de la discusión antes de todo el contexto alrededor de las palabras que se dijeron, el tema que se abordó. Hay que ver si no hay un problema de trastorno de ansiedad por separación, si hay un tema ahí de te voy a dejar, o hay un problema de trastorno del estado de ánimo, porque vaya, sería únicamente delicioso que un depresivo fuera payaso. Yo también sospecho que puede ser depresivo, al buscar la negación de estos episodios donde pues veía que su mamá sufría, pero no sé. Es que puede ser, es que a veces la depresión, entre más profunda es, te hace reaccionar de una manera más agresiva a veces. No siempre, pero hay casos. Puede ser bipolar por los cambios abruptos del estado de ánimo, pero es que están justificados por la discusión. O sea, por eso les digo, falta el contexto del ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál fue el tema?
¿Qué es lo que abordó? ¿Qué fueron esas palabras mágicas que te activaron tu otra personalidad? ¿Qué te dijo? Te voy a dejar un proceso de una mala gestión emocional a partir de un sentimiento de ansiedad por separación. Curioso, ¿no? O sea, por ahí puede ir el tema. De las amenazas, de las marcas, todo era parte de la verdadera naturaleza de Freddy. Y es acá donde la historia empieza a preguntarse algo más grande. ¿Qué pasa cuando alguien que aprendió a esconder el dolor detrás de una sonrisa aprende también a esconder la violencia detrás de un personaje? Porque el payaso puede pintarse la cara todos los días, pero el monstruo no necesita maquillaje, solo necesita que alguien le abra las puertas. Y de repente empieza a correr. Lo más grave sobre el caso de Lapicito es que ese patrón no lo vieron solo las parejas, lo vieron también quienes crecieron con él. En el podcast donde Fernanda Durán contó su experiencia, todo se sintió coherente de una forma inquietante. El bombardeo de amor inicial, las primeras burlas, el control emocional, las manipulaciones, la triangulación con otras mujeres y la aparición de esa segunda personalidad que él mismo describía como si fuera algo aparte. Pero lo que realmente congeló a la audiencia fue comprobar que otras mujeres vivieron secuencias casi idénticas. Ana Karen Cisneros contó escenas que parecían copiadas del relato de Fernanda, y cuando se revisaron las declaraciones espontáneas de Gomita dentro del reality, sin saber nada de lo que sus ex habían dicho afuera, las piezas se encajaron de forma brutal. Sustos, amenazas, cambios de cara, momentos donde sentían que algo se apagaba en él. Todo se repetía como si fuera un libreto, era un modus operandi al 100%. Y mientras todas estas voces se acumulaban, surgió otra frase que marcó un antes y un después. Una advertencia que no vino de una exnovia, ni de un influencer, ni de un fan. Vino de la mamá de una de ellas. La mujer, viendo el patrón de Lapicito, dijo algo que se siente como un presagio. Algún día él va a hacer algo de lo que se va a arrepentir toda su vida y ya no va a haber vuelta atrás. Cuando una persona normal pierde los estribos, se calma con el tiempo, pero cuando una persona violenta pierde los estribos, aumenta más y más. Pero cuando alguien mezcla violencia física, manipulación emocional y esta desconexión donde se justifica diciendo «tengo otra personalidad», ahí ya estamos en territorio mucho más oscuro. Y la pregunta inevitable, la que queda flotando como humo tóxico, es ¿qué pasa si nadie frena esto? ¿Qué pasa si el patrón continúa? ¿Qué pasa si la próxima persona que cae en este ciclo no tiene la misma suerte? ¿Qué pasa si se llega a cruzar otro límite, uno del que no hay vuelta atrás? Es un futuro que da miedo, no por el escándalo, no por las redes, sino porque acá no estamos hablando de fama ni de reputación, estamos hablando de vidas reales, de mujeres que ya vivieron cosas que jamás tendrían que haber vivido. Y ahí, recién ahí, la historia cambia de pregunta. Deja de preguntarse qué pasó y empieza a preguntarse qué podría pasar. De Llorón. Después de escuchar todo esto, claro, es imposible volver a ver la imagen del payaso inocente sin sentir un nudo en el estómago. Porque la pregunta ya no es si Freddy fue o no el niño encantador que millones conocieron en la tele. La pregunta es cómo convivieron tantas versiones de una misma persona sin que nadie lo notara a tiempo. El hijo que minimiza golpes dentro de su casa. El novio que pasa de ser amoroso a usar la violencia física y verbal. El personaje que sonríe para el show mientras, puertas adentro, deja cicatrices que no se maquillan con nada. Hoy, Lapicito sigue dando de qué hablar en las redes. La pregunta que queda flotando no es sobre él, es sobre nosotros. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Dónde ponemos la línea entre el personaje y el hombre? ¿Entre el payaso y las denuncias? ¿Entre lo que nos hizo reír y lo que hoy nos hace ruido? No hay una respuesta cerrada. Solo queda una sensación que no se va. Esa inquietud de ver a alguien transformarse una y otra vez hasta que un día ya no sabes cuál versión es la real. Y mientras ese dilema sigue sin resolverse, la duda más grande, la que todavía nadie puede contestar, es simple y brutal. ¿Qué pasa cuando el personaje deja de ser máscara y empieza a ser refugio? Y si esta data suculenta te hizo ver las cosas desde otro ángulo, no te olvides de darle duro, pero bien duro, al botón de like, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que tiramos una ración de data. Soy Juanito 6, esto fue Data Suculenta y nos vemos la próxima. Paz. Podría ser, ¿no? O sea, un complejo de inferioridad, generando ansiedad por separación. No sé, habría que ver el contexto de las discusiones, porque creo, ahí está la clave, ahí está la clave. Si todas las parejas dicen, es que de repente se convirtió en otra cosa, pues entonces empieza a tener alteraciones somáticas a partir de la mala gestión de sus emociones. No es que se transforme en la bestia, no, es simplemente una mala gestión emocional te hace hacer cosas horribles, ¿no? Y el miedo, ¿no?
¿no? El no saber, como el no poder reaccionar de manera tranquila a eventos inesperados. O sea, eso habla también de un mal coeficiente emocional. Bueno, un mal coeficiente en general. Mala gestión del coeficiente para la resolución de problemas. Algo así sería, más o menos. Ayer te volviste fanboy, ¿no? Jamás. Entonces, eso fue un sueño raro tuyo, un pop. Entonces, bueno, pues Data Suculenta, pues excelente video, bien resumido y pues vaya, no sé, tendría que haber una cuestión ahí legal, ¿no? Supongo, o sea, tendría que haber como una denuncia, no puede quedarse nada más en el chisme, ¿para qué, no? Pero bueno, o sea, ahorita que vimos su canal, sí le pegó en sus vistas, ¿eh? Porque vean, 1 millón de vistas, 500,000 vistas, 1 millón, 1,900,000 y luego 300,000, 104, 32,000, 64. Uf, ey, eso no se ve muy bien. Pero bueno, Data Suculenta, excelente video. Y déjame decirte que si crees que estoy haciendo mal uso de tu contenido, me mandas un mensaje porque lo borro de inmediato, sin excusas ni pero. Adiós.